entiendas eso. Dios a nosotros no nos manda, no nos pide obra de santificación por gusto. Si Dios te pide santidad, es porque Dios, el Espíritu Santo, está en ti. Te guarda, te protege, te guía, te ayuda, te fortalece. La obra del Espíritu Santo no es juzgar el pecado. No es juzgar el pecado. Eso es en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo juzgaba el pecado que había en los hombres. Sí, lo juzgaba. La obra del Espíritu Santo es que tú conozcas la obra de Cristo en la cruz. Que tú conozcas de Él, qué Cristo hizo por ti. Que tú no te ocupes de ti misma. Que tú no te ocupes de ti mismo. Que tú no te ocupes de tu depresión. Tú sabes que Pablo dice en Romanos 8, versículo 6, que en ocuparse de la carne es muerte. Por lo menos en la Biblia Reina Valera 1960. En la traducción de la Biblia Reina Valera 1960. En ocuparse de la carne es muerte, mas ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. La obra del Espíritu Santo es que nos ocupemos de quien nos salvó y sirvamos a Cristo. No es que tú te ocupes de ti, de otro, sino que te ocupes de Él, de tú conocerlos, de tú agradarles a Él. Cuando tú te ocupas de tú conocer lo que Él hizo por ti, inmediatamente eso produce en ti el deseo de tú darle una adoración en santidad, como lo hizo la mujer del perfume del alabastro. Como lo hizo la mujer del perfume del alabastro. Ahora yo quiero hacer una pausa aquí, un momentito. Y quiero ir al libro de Filipenses 2:12 en esta Biblia, un momentito. Filipenses 2:12, aquí, en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente. Pablo dice de la siguiente manera: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Ok? Esfuérzate. Pon de tu parte. Pon interés de tu revelar. Revela los resultados del mensaje de salvación que nosotros hemos tenido. En otras palabras, no desacredite el Evangelio. Tú quieres recibir sanidad de cuerpo, alma, mente, espíritu. Tú quieres recibir algo espiritual, sobrenatural de Cristo. Honra el Evangelio. No lo desacredite. La salvación se puede perder. Yo te veo en el infierno. No. Yo también te veo en el infierno. No hagas eso. No deshonre su Evangelio, su palabra. No deshonre su palabra. Honra de cómo tú fuiste salvada. Honra. Declara por tu boca que Cristo perdonó tus pecados, quitó la maldición del pecado, quitó la condenación. Declara por tu boca que Cristo en la cruz llevó nuestras enfermedades. Háblalo, decláralo. Dios te quiere ver a ti declarando una palabra de lo que Él hizo. Él hizo. No deshonre y tampoco desacredite el Evangelio. Decláralo. Dios quiere que tú anuncies y declares los resultados de la salvación que tú has tenido. Ese es el propósito del Evangelio. Que lo declaremos. Que Cristo puede hacer algo por ti. Escúchame. Pablo luego dice, luego de Pablo decir, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, luego dice, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Dice Pablo, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Qué significa eso? Debe decir que cuando Dios te salva y tú tienes ese conocimiento de lo que Cristo hizo por ti y tú lo declaras, el resultado de haber sido salvo, el resultado de tú haber nacido hecho una nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron ya,
El resultado de haber sido una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús, es que hay obediencia. Por eso es que Pablo dice, obedeciendo a Dios con temor y temblor, con profundo, con reverencia y temor, con profunda reverencia y temor. Cuando el hombre es salvo y nos agajamos de la verdad de la palabra, el resultado que tú obtienes es que hay temor reverente en ti. Tú no te atreves a adulterar la palabra. Tú no te atreves a apostatar de la fe. Hay una reverencia. Hay un temor reverente que Dios mismo pone en ti como resultado de haber sido salvo. El mismo Dios, como resultado de haber sido salvo, pone en ti el deseo de hacer la voluntad de Él, de reverenciarlo a Él, de vivir en santidad. Pero para eso, el cristiano tiene que tener un encuentro con Dios y conocer la verdad. No estar sujeto a un sistema de evangelio, de golpe, de un sistema de ofensa, de insulto, de perder la salvación. Si nosotros estamos en un sistema de ese tipo de evangelio, de que se puede perder, cuidado, vive en santidad, que yo tuve un sueño, yo tuve una revelación, que yo te vi en el infierno, eso no va a edificarte tu vida. Tú necesitas fundamentarte en algo sólido, firme, que te dé esperanza. Tú necesitas fundamentarte en algo sólido, firme y que te lleve a una esperanza para tú poder ser restaurado y como resultado final, tú da el fruto. Tú da el fruto. Tú da el fruto de reverencia hacia Dios. ¿Tú me entiendes? Entonces, mira, escucha bien lo que Pablo dice. En el versículo 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios trabaja en nosotros y nos produce el deseo y el poder para que nosotros hagamos lo que a Él le agrada. Eso significa que cuando una persona ya es salva, es perdonada, es transformada, el mismo Dios va a producir en ti ese deseo por causa de su propia salvación, por causa de lo que ya somos nosotros salvos. No significa que nosotros vayamos a tomar las cosas en la carne y vayamos a pecar por gusto, pero significa que al tú tener un conocimiento que Dios te ama, dio su vida por ti, te quitó de la condenación, quitó la condenación de tu vida. Él te promete no juzgarte más para condenarte. Cuando tú entiendes qué Cristo ha hecho por ti, el resultado es santificación. El hombre le da santidad hacia Dios. Mira, te voy a dar un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Me parece que eso lo habla posiblemente en el libro de Evangelio según San Juan. No me acuerdo el capítulo ni el versículo exactamente, pero sí está en el libro de Evangelio según San Juan, donde Jesús hizo una sanidad de un hombre ciego. Y Jesús le dijo, vete, lávate en el estanque de agua, lávate tus ojos, ponte agua, ponte lodo, tierra, pero después lávate. Y después el ciego salió viendo. Y cuando el ciego caminaba, la gente le decía, oye, pero este no era el ciego. Y él respondía, sí, yo era el que estaba ciego. El cieguito estaba buscando quién lo sanó. Estaba por ahí buscando quién fue que me sanó.
¿Quién fue que me sanó? Estaba buscando, no conocía quién lo estaba buscando. El cieguito estaba siendo juzgado por los fariseos. Por los fariseos. Pero llegó un momento que Jesús se le apareció al ciego y le habló. Y cuando Jesús le dijo, ¿quién te sanó? ¿Por qué tú ves ahora? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué tú estás viendo? El ciego responde y le dice, yo sé que vino alguien, pero no sé quién era, y me sanó. Dicen que fue un tal Jesús. Yo sé que hubo alguien que me dijo, úntate lodo, tierra, enjuágate con agua en tus ojos. Y ahí, por ahí salí viendo, pero no sé quién me lo dijo, porque en ese momento yo estaba ciego y no fue quien me hizo esa sanidad. Entonces Jesús respondió y le dijo al ciego, diciendo, soy yo. El que hice la sanidad fui yo. Y cuando el ciego oyó y vio que era Jesús, que lo tenía de frente, ¿sabe lo que el ciego hizo? Se postró en reverencia. Entonces, esto es un buen ejemplo de vivir una vida en santidad. Dios no te manda a vivir una vida en santidad obligatoriamente, sin que tú hayas pasado una vivencia, una experiencia genuina con Dios, de tú haberlo conocido quién es Dios para ti. Y te lo voy a demostrar aquí mismito en el libro de Lucas 7:47. En este caso, el versículo 47. En cuanto a la mujer del perfume de alabastro y en cuanto a Simón el fariseo. Dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Y luego Jesús dijo, por eso ella me demostró mucho amor. Dios no puede hacer que la iglesia viva en santidad de una manera obligatoriamente sin que previamente antes tú tengas un encuentro. ¿Quién te salvó? ¿Por qué te salvó? ¿Y quién ha hecho algo en tu vida? En otras palabras, escucha lo que dice aquí Jesús. Escucha lo que dice aquí. Escucha. Por eso me demostró mucho amor. Y luego dice, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Esas palabras que Jesús habló se las estaba dirigiendo a Simón el fariseo, al fariseo, porque el fariseo pensaba de esta forma. ¿Y qué yo tengo que hacer para yo darle una ofrenda a Dios? ¿Qué Dios hizo por mí? Dios no ha hecho nada por mí. Yo no veo el poder de Dios en mí en nada. Si lo hizo esa mujer, pues ella. Tú sabes que cuando Jesús interroga al fariseo diciendo, yo entré a tu casa, tú no me diste un beso, tú no me diste agua, tú no hiciste nada por mí, tú no me saludaste, tú no me recibiste con respeto, con reverencia, como si yo fuera cualquier cosa. Tú no hiciste nada por mí como si yo para ti fuera cualquier cosa para ti. Pero esta mujer no piensa como tú. Esta mujer me adora porque sabe que yo hice algo grande por ella. Ella tiene respeto. Ella tiene respeto y reverencia por lo que yo hice por ella. Entonces, cuando Jesús dice a Simón el fariseo, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Eso significa que cuando una iglesia, un cristiano, piensa, ¿para qué yo viví una vida en santidad? ¿Para qué? ¿Qué Dios hizo por mí? Vamos a ver. Dios no ha hecho gran cosa por mí. Yo, al contrario, yo estoy sujeto a un sistema legalista donde a mí me predican de que pecado. Yo estoy mal, yo soy un pecador, tengo que hacer obra de justicia, yo tengo que estar bajo la ley, estoy pecado, me voy para el
Alguien tuvo un sueño, alguien tuvo una revelación, y el sueño consiste en que me ven en el infierno y que Dios demanda mucho de mí y yo soy un pecador, y soy pecador, el pecado, estoy harto, estoy cansado ya de que Dios me juzgue que soy un pecador. Pero aquí esta mujer estaba agradecida de que Cristo perdonó sus pecados, que no hay condenación para los que están en Cristo, y como resultado de eso, quiero que entienda que como resultado de eso, ahí el hombre le da santidad a Dios. Cuando tú estás sujeto a una sana doctrina, a un mensaje de amor, no es a un mensaje de palo limpio, de insulto, de ofensa, de que te ven en el infierno. Cuando tú estás sometido a una sana doctrina, el resultado es que tú vives agradecido y tú das santidad y reverencia a Dios continuamente. No apostata, difícilmente que tú llegues a apostatar, aunque pudiera ser, pero difícilmente. Entonces, ¿qué hizo el fariseo? Pues como dice aquí, ¿qué hizo Dios por mí? No hizo nada. Pues poco amor va a demostrarle a Dios. Poco amor. Por eso es que tú ves muchas iglesias que apostatan de la fe haciendo ridiculeces en el altar. En el altar de Dios, brincando, saltando y haciendo 20,000 ridiculeces. Porque ellos no han recibido nada de Dios. Porque no ha habido una sana doctrina que los fortalezca a ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Ok, gloria a Dios. Gloria es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de santidad, cuando Pablo habla de santidad en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3, estoy ahora en esta Biblia, que es la Biblia Pechita, traducción Pechita. Dice Pablo, porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, que nos apartemos de toda fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propio vaso en santidad con honra, y no en pasiones de concupiscencia, como lo hace el resto de los gentiles que viven en pecado y no conocen a Dios y no tienen conciencia de lo que están hablando, de lo que están haciendo. Escucha bien. ¿Por qué Dios te pide a ti santificación? ¿Será que la santificación es para tú mantener la salvación y no la para perder? ¿Será que te pide santificación para no estar enojado contigo y seguir bendiciéndote? No, ya tú estás bendecido. Ya Dios te bendijo, como Pablo dice en Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice Pablo, por lo menos en la versión Reina Valera 1960. Dice Pablo en Efesios 1:3, y nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya tú estás bendecido por Dios. Dios te bendijo ya. Entonces, ¿por qué Dios te pide santidad? Dios te pide santidad por dos propósitos. Una de ellas, para que hagamos la voluntad que a Él le agrada. La única forma que el cristiano, el hombre que reciba a Cristo de hacer su voluntad, es que ha sido regenerado. Es que ha sido salvado, es que ha nacido de nuevo, porque un pecador no puede hacer obra de santidad que le agraden a Dios. Discúlpame. Heme aquí, Señor, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Abba, Padre, te amo, Espíritu Santo, te amo, Cristo Jesús. Te amo. Escucha bien el ejemplo de Pedro. Pedro estaba en una de las pescas. Y Jesús conocía bien a Pedro, que lo iba a negar. Él lo sabía. Él sabía las debilidades de Pedro. Pero sin embargo Jesús lo que hace es que en vez de castigar a Pedro y confrontar a Pedro sus pecados y condenarlo, en vez de hacer eso, Cristo le da gracia sobre gracia a Pedro. Para que Pedro tenga entendimiento y para que Jesús entienda y sepa que la única forma que el hombre le puede producir obra de santificación y gratitud a Él, que le agraden a Él,
y que esté agradecido de Dios y tenga temor reverente hacia Él, es que Cristo tenga misericordia del hombre en medio de su debilidad. Jesús bendijo a Pedro con la multiplicación de peces en la barca. Y Pedro enseguida se bajó del barco y fue donde Jesús le dijo: apártate, porque yo soy un hombre pecador, no merezco eso. Pedro reconoce: soy pecador, no merezco la abundante gracia, una gracia encima de la otra, no merezco eso. Y cuando Pedro se postró, eso es lo que Jesús esperaba de Pedro. Y eso es lo que Jesús espera de nosotros, la iglesia, que ya hemos creído en Cristo. La santificación en vivir vida santa es el resultado de haber nacido. Es el resultado de que Dios hizo algo dentro de ti y tú vives agradecido. Si el hombre no tiene una experiencia con Dios, si el hombre ve a Dios en su autoconcepto, en la autopercepción, si tu cosmovisión es ver a Dios un Dios de condenación, un Dios de ira, no vas a tener obra de santidad que le agrades a Dios. Mira, te lo voy a demostrar. Vamos un momentito aquí. En el libro de Éxodo 20, porque ahora me estoy acordando de esto. Éxodo 20, versículo 18, cuando aquí Dios estaba impartiendo la ley frente al pueblo y frente a Moisés también. Dice 20, versículo 18. Estoy en la Biblia traducción Pechita. Pechita, dice Pablo. Pablo no. Aquí Pablo no está. Discúlpame, hermano. Aquí Pablo no está. Aquí está Moisés. Discúlpame. Dice el versículo 18. Todo el pueblo se daba de cuenta de los truenos, de los relámpagos, del sonido de la trompeta y del monte que humeaba. Al ver el pueblo todo esto, sintió miedo y se mantuvo alejado. Eso es un Dios que produce ira bajo la ley. Hagan esto. Cumplan la ley. Cumplan la ley. Pero Dios no quiere manifestarse hoy en día en el pecador de esa forma, porque el pecador se va. El evangelio no es para que el evangelista amedrente a la iglesia o amedrente al pueblo con un mandamiento que lo va a castigar. No, el mensaje de Cristo hoy en día es que el pecador y la iglesia entienda cuán amor siente Dios con nosotros. Como dice Romanos 5, 8 y 9, que siendo pecador, dice Romanos 5, 8 y 9, siendo pecador, que el pecador en el estado como está, Él te amó a sí mismo y decidió salvarte cuando el pecador decide tener fe. Pero en el estado de ser pecador, a sí mismo Dios recibe al pecador. Lo recibe a sí mismo simplemente y cuando el pecador crea que Cristo pueda perdonar sus pecados y librarlos de la condenación. O sea, te voy a hablar de algo más. Mira, escuchen bien. Vamos a buscar Tito. Ahora que me acuerdo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver si lo leo en esta otra versión, la nueva traducción viviente. Tito 3, versículo 5 en adelante. Escucha bien lo que dice Tito, el libro de Tito. Dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. ¿Viste? Significa que cuando Dios quiere salvar a un pecador, Dios no está pendiente de de sus muchos pecados, como el hombre está pendiente de sus pecados propios, de su propio pecado. Entonces, cuando el hombre quiere venir a Dios, naturalmente el hombre se ocupa de su propio pecado. No. Yo no quiero venir a Dios, es que yo soy un pecador. No. Y Dios dice: no, tranquilo. Yo no estoy pendiente de tus pecados, de los muchos pecados que tú hiciste en el pasado. No me importa. Lo que quiero es que tú creas lo que yo puedo hacer por ti para salvarte de la condenación. Eso es lo que Dios pide del pecador. Entonces Pablo dice aquí que nos salvó no por obras
de buenas acciones de justicia que el pecador haga, sino, Pablo continúa diciendo, nos lavó. Está hablando de un lavamiento espiritual. Ese lavamiento espiritual no tiene nada que ver con la ley. No es con la ley, que también hay un lavamiento. En el tabernáculo hay un tipo de lavamiento de la fuente, del ábaco, algo así, de fuente de agua en el Antiguo Testamento, pero no es ese. El lavamiento es la misma palabra. El lavamiento es el mismo evangelio. La promesa que Cristo le da al pecador, que sus pecados son perdonados, que a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, Cristo nos lava nuestros pecados, los limpia y nos pone en una relación correcta ante Él. Entonces Pablo dice aquí, nos lavó quitando nuestros pecados. Ese lavamiento es la misma palabra del evangelio. Cuando el pecador decide oír y creer en el evangelio, fuiste tú lavada, fuiste tú lavado por Cristo. Eres una nueva criatura. Alabados a Dios, dice Pablo. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento. A causa de eso, de haber nacido, el hombre, Cristo, espera un resultado del que ha sido lavado y nacido. Dios espera un resultado. Dios se sienta y espera que el hombre responda y le diga, Señor, te amo. Señor, quiero vivir una vida santa y recta. Pero si el hombre está expuesto a una falsa doctrina, a un evangelio de palo limpio, dar palo limpio, de ofensa, de insulto, de desacreditación, que te vas para el infierno, no va a producir santidad que le agrade a Dios. Se le va a hacer bien difícil producir santidad que le agrade a Dios. El hombre caería en apostasía, perdóname. El tiempo se me fue rápido, Dios mío. Pero vamos a seguir hablando. A mí me encanta lo que yo hablo. Vamos a seguir hablando de la palabra del Señor, ¿ok? Gloria a Dios.